Bien, chicos, muy buenas noches con todos, nuevamente para poder acompañarlos en esta sesión ya número 7, ¿verdad, Joana? Ya nos queda una sola sesión más, ¿verdad? Bien, Sí, el sábado. correcto, el sábado ya sería la última sesión y ya a partir del sábado estaría habilitado ya su último examen. Bien, chicos, entonces, como ustedes saben, pues en este módulo dedicado al abastecimiento, a la gestión pública, a la contratación pública, hemos tratado maratónicamente de poder explicarles cómo es este sistema de abastecimiento, cómo es la contratación pública, ¿no? Hemos ido avanzando de a poquitos, principios, impedimentos, hemos trabajado en la clase anterior lo relacionado a la programación y a la planificación, todas actuaciones enmarcadas dentro de los actos preparatorios que corresponden al interno de la entidad, ¿cierto? En las diferentes dependencias. Por ejemplo, en la elaboración del requerimiento que le corresponde al área usuaria, la elaboración del estudio de mercado o de la indagación de mercado que le corresponde al órgano encargado de las contrataciones, la elaboración de las bases que le corresponde al comité de selección o al órgano que conduzca el procedimiento de selección, que ya quedamos también que puede ser el mismo órgano encargado de las contrataciones. En el caso de la aprobación de las bases, será la dependencia que corresponda aprobar, será el titular de la entidad o algún funcionario a quien se le haya delegado dicha potestad. Y así hemos visto una serie de actuaciones que se producen en la esfera de los actos preparatorios. Ya cuando se encargan las bases, la elaboración de las bases al comité, y el comité elabora esas bases teniendo en cuenta las bases estandarizadas, en este caso publicadas en la plataforma del SEACE, el comité de selección o el órgano que conduce el procedimiento procede a publicar en la plataforma del SEACE el procedimiento de selección correspondiente. En tal sentido, desde ese momento, desde el momento en el que el comité realiza la convocatoria del procedimiento, no se visualizan las diapositivas, me dicen, no, es que todavía no estamos avanzando en realidad. Estoy haciendo, a ver, confírmenme si pueden ver, sí, es que no he avanzado en realidad en ninguna diapositiva, ¿no? Estamos haciéndole una introducción realmente a lo que estamos tratando, ¿ya? Bien, entonces les decía que ya una vez que el comité o el órgano convoca el procedimiento de selección a través de la plataforma del SEACE, empezamos la segunda de las fases, que es la fase que vamos a ver el día de hoy. Y me refiero a la fase del procedimiento de selección. En esta etapa ya es, digamos, el expediente de contratación, que en algún momento hemos hablado de este expediente, que viene a ser aquel documento, o aquel expediente que está conformado por todos los documentos que materializan las actuaciones realizadas desde el requerimiento hasta que se termine un contrato hasta la liquidación y la conformidad. Este expediente, con todo el acervo documentario que se ha ido elaborando hasta ese momento, pasa a ser responsabilidad del comité, quien va a elaborar sus bases y va a publicar sus bases en el procedimiento, en la ficha del proceso en la plataforma del SEACE. ¿Ya? Entonces, esa etapa es de la que vamos a conversar hoy día. La fase del procedimiento de selección. Vamos a ver cuándo es que se convoca un tipo de procedimiento de selección y cuándo se convoca otro tipo. Ustedes sabrán que existen varios tipos de procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos de selección que ustedes normalmente han escuchado o tienen ustedes referencia? A ver, ¿qué tipo de procedimiento ustedes han escuchado? Ya saben que voy a estar siempre preguntándoles para poder saber que están allí. Bien, su compañera Jacqueline dice su base inversa. Sí, es un procedimiento. Su compañero Merck dice, yo veo procesos de obras. Ya, Merck, y cuando tú dices procesos de obras, ¿qué tipos de procedimiento? Porque no hay procesos de obras, ¿ah? Hay tipos de procedimiento. ¿Qué tipo de procedimiento le aplicamos a las obras? ¿Saben ustedes qué tipo? La licitación pública y además también la adjudicación simplificada. Por si acaso ya no existen las famosas ADS que anteriormente se denominaban adjudicaciones directas selectivas.
Ahora solamente son AS, correcto, adjudicaciones simplificadas. Y el día de hoy vamos a conversar rápidamente de todos estos procedimientos de selección. Primero, es importante saber cómo se realiza este proceso de contratación, ¿no? Ya lo hemos conversado. Tu compañero Meg dice, quise decir, correcto, Meg, está bien. Entonces, ya hemos conversado que el proceso de contratación siempre se va a realizar en 3 fases: actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y la etapa de ejecución contractual, ¿cierto? El día de hoy, entonces, estamos en la etapa del procedimiento. Entonces, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo se determina o cómo sabemos qué tipo de procedimiento de selección convocamos? Y se tiene, en este caso, 3 reglas, por llamarlas así, indispensables. ¿Ya? ¿Cuáles son esas reglas? Primero, debemos conocer cuál es el objeto. Y cuando digo objeto, me refiero al objeto de la convocatoria. Es decir, ¿qué es lo que voy a contratar? ¿Qué es lo que voy a requerir como entidad? Y estos objetos, acuérdense que pueden ser bienes, servicios, consultorías u obras, ¿no es cierto? Esos son los objetos que pueden existir dentro de la contratación pública. Otro aspecto importante para determinar el tipo de procedimiento de selección va a ser el valor de la contratación, que puede ser valor referencial o valor estimado. ¿En qué casos hablamos de valor referencial y en qué casos hablamos de un valor estimado? En el caso de obras y ejecución de obras y consultorías, es decir, la supervisión de obras, hablamos de el valor referencial. Y cuando hablamos de la adquisición o de la contratación de servicios y de obras, estamos hablando de un valor estimado. Para ser muy precisa en esta información, el valor referencial es aquel valor que cuando un postor participa puede observarlo dentro de la ficha. Y no solamente en la ficha, sino en las bases del procedimiento de selección, nosotros sabemos cuál es el valor referencial. Y por lo tanto, tenemos claro qué es lo que podemos ofrecer y qué es lo que no. En el caso de obras y servicios, sabemos que no podemos ofertar más del 110% ni menos del 90%, porque sabemos el valor, ¿cierto? En el caso de bienes y servicios, como estamos hablando de un valor estimado, ese valor no es conocido por ninguno de los postores. Cuando nosotros participamos en un procedimiento que tiene valor estimado, nosotros no conocemos ese valor. Y por lo tanto, debemos hacer nuestra oferta de acuerdo al criterio del libre mercado y debemos ofrecer lo que en este caso corresponda al bien o servicio que estamos convocando. ¿Existen topes? En el caso del valor estimado, ninguno. De forma tal que yo puedo ofrecer lo que sea hacia arriba y lo que sea hacia abajo. Con la única diferencia que cuando ofrezca más del valor, tendré que solicitar como entidad pública un crédito presupuestal por ese monto. Si la entidad me dice que no tiene presupuesto, esa oferta será rechazada. No descalificada, sino rechazada porque no tengo presupuesto. Y si el monto es demasiado inferior, lo que va a suceder es que la entidad deberá solicitar los elementos constitutivos de esa oferta para verificar que no es una oferta temeraria. ¿Ya? Vamos a explicarlo más adelante, este tema del valor estimado y el valor referencial, si es que les quedaran algunas dudas. Pero entonces, estos son los criterios para poder determinar el tipo de procedimiento de selección. Tenemos el objeto, es decir, saber si se trata de bienes, servicios, consultorías y obras. Tenemos el monto de la contratación, es decir, ya sea valor referencial o valor estimado. Evidentemente, la entidad sí conoce este monto. Y además, tenemos que tener en cuenta también un aspecto importante que está referido a la incidencia porcentual. ¿Y en qué casos opera esto? Hay situaciones en las que se juntan dentro de un mismo procedimiento tanto la prestación de servicios como la adquisición de bienes. Por ejemplo, la instalación de aire acondicionado. Tengo compra del equipo y tengo también servicio de instalación. En esos casos, la norma prevé que el objeto, para darle el objeto contractual para saber si se trata de bienes o de servicios, debemos tomar en cuenta la mayor incidencia porcentual del costo a lo que se está
está convocando. Si el servicio es lo que me cuesta más, entonces el objeto será un servicio. Si el bien es lo que me cuesta más, entonces será un bien. Aunque las entidades en realidad manejan este tema muy a su criterio, porque a veces existen los procedimientos, por ejemplo, adquisición de uniformes, y otras entidades convocan como confección de uniformes. En un caso como bienes y en otro caso como servicios. No se ha definido con exactitud cuál debería ser el objeto, porque finalmente es algo que compete a las entidades públicas dependiendo del estudio o la indagación de mercado que ellos realicen. Pero estos son los aspectos entonces que debemos tomar en cuenta como entidad pública para determinar qué tipo de procedimiento de selección nos corresponde convocar. Entonces, ya tenemos que vamos a tomar en cuenta el objeto de la contratación, el valor referencial o estimado, y además también algo importante que se trata de la condición para su empleo. Y cuando hablo de la condición para su empleo, me refiero a que es muy importante saber cuáles son los objetos y para qué se va a utilizar, o en todo caso, si es que hay una condición que me pone la norma para utilizar uno u otro tipo de procedimiento de selección. ¿Ya? Vamos a ver entonces en la siguiente lámina cuáles son los procedimientos de selección que nosotros tenemos en la normativa de contrataciones públicas. Tenemos la licitación pública. La licitación pública está formulada para convocar los objetos contractuales de bienes y obras. Solamente bienes y obras. No voy a encontrar un servicio a través de una licitación pública. La licitación pública solo me va a servir para convocar bienes y obras. En el caso del concurso público, solamente me va a servir para servicios, ¿ya? Para servicios. Cuando la norma menciona el tema de servicios, se refiere también que podrían ser servicios de consultoría y consultorías de obra, ¿ya? Entonces, el tema del concurso público se utiliza también para servicios, ya sean servicios en general, servicios de consultoría o consultorías de obra. Buenas noches, señorita Yanne. Bien, el caso de las adjudicaciones, en este caso simplificadas, sirve para servicios y para bienes, pero también para obras. Creo que le falta en esta lámina el tema de obras, porque si no vamos a pensar que las obras solamente es la licitación. La adjudicación simplificada es el tipo de procedimiento de selección que me permite convocar todo: bienes, servicios, consultorías y obras. ¿Y cuál es la diferencia entonces, digamos, con los otros procedimientos? Vamos a ver que la diferencia son los topes, los montos del valor estimado o del valor referencial. También tenemos otro procedimiento de selección conocido como la selección de consultores individuales. Esta selección de consultores individuales corresponden a una consultoría especializada. Vamos a explicar más adelante en qué consiste este tipo de procedimiento. También tenemos la famosa comparación de precios, o conocido también como compras de bienes bienes y servicios de vitrina. Esta comparación de precios se puede realizar solamente para bienes y servicios, pero que tengan disponibilidad inmediata. Vamos a conversar rapidísimo de esto de aquí porque es importante conocerlo. Es un tipo de procedimiento que la norma permite que se realice de una manera muy flexible, es decir, solamente realizando invitaciones a presentar cotizaciones y eligiendo la cotización más barata, ¿ya? Pero solamente procede hasta los topes que la norma permite, y además solamente para el caso de bienes y servicios de disponibilidad inmediata. La norma en este caso no ha previsto la posibilidad de establecer una relación detallada de cuáles son estos bienes y servicios de disponibilidad inmediata, pero sí ha indicado cuáles en este caso no deberían ser esos servicios que se convoquen a través de una comparación de precios. Un segundito, por favor, para apagar esto. Listo. Entonces, tenemos también el procedimiento de selección, como su compañera por allí lo mencionó, de la subasta inversa electrónica.
Este procedimiento de subasta inversa electrónica es un procedimiento súper sencillo y sobre todo que me parece que es el que mayor transparencia podría reflejar. ¿Y por qué? Porque en una subasta inversa solamente discutimos precio. Y además, en la subasta inversa electrónica, todo el procedimiento se lleva de manera electrónica. Y es el sistema quien, a través de la determinación de lances de ofertas, escoge al postor que ha ofertado el menor precio. Hay un periodo de lances a través del cual los postores, desde la comodidad de sus oficinas, de sus hogares, pueden participar del procedimiento y hacer sus lances de manera virtual y todos a la vez. ¿Ya? Es un sistema súper novedoso que nos permite solamente, cuando estamos haciendo nuestra oferta, nos permite solamente conocer en qué puesto estoy yo, pero no me permite saber cuál es el precio del otro postor. Solamente me saldrá una banderita diciendo, Victoria, tu oferta estás en último lugar o estás en segundo lugar. Y si yo quiero mejorar la oferta, tendré que disminuir mi oferta. Así, hasta que se acabe el periodo de lances y el sistema cierra automáticamente. O sea, no es el hecho de que por ahí le digamos, oye, un ratito, espérate, o cuánto dijo el último que había ofertado para poder participar. No. El sistema se cierra y ya no puedo hacer ningún lance más y el mismo sistema escoge cuál es la oferta más baja. Arroja los resultados a través de un acta y el comité simplemente tiene que proceder a revisar la información que haya sido presentada por el postor y verificar que cumple todos los requisitos de calificación. Entonces es un procedimiento totalmente electrónico. Hoy en día, debido a la coyuntura mundial que estamos pasando por la pandemia del COVID-19, todos los procedimientos son electrónicos, pero por una exigencia circunstancial, ¿no? No porque la norma sí lo haya previsto, aunque la norma, la 3022.5 y una de sus últimas modificaciones, ya preveía la situación de que los procedimientos sean electrónicos, no todos, pero que iba a ser de manera gradual. Sin embargo, ahora ya esa gradualidad se olvidó porque ya todos los procedimientos vienen siendo de manera electrónica. Y cuando me refiero a que todos los procedimientos son electrónicos, es que vamos a ver que todas las etapas, todas y cada una de las etapas se realizan de manera virtual a través de la plataforma del SEAS. Bien, entonces, otro tipo de procedimiento de selección que nosotros tenemos dentro de la norma de contrataciones son las famosas contrataciones directas. Estas contrataciones directas es una modalidad, también es un tipo de procedimiento de selección y que solamente pueden ser convocadas para poder adquirir bienes, servicios, consultorías u obras, pero solamente pueden ser convocadas si es que la entidad calza su necesidad dentro de una de las causales que expresamente señala la norma. Una de esas causales, por ejemplo, es el tema de las emergencias, ya sean sanitarias, ¿cierto? La emergencia sanitaria, el estado de emergencia, la situación de desabastecimiento. También existe, por ejemplo, otra causal como los alquileres, cuando hay proveedor único de bienes y servicios que no admiten sustitutos, etc. Son como 14 causales que la norma textualmente prescribe y señala que en esos casos, si se configura esas situaciones, las entidades podrían utilizar este procedimiento que se denomina contrataciones directas. Y para ser muy resumidos en esto, ¿qué es una contratación directa? Les vengo repitiendo a lo largo de todo este módulo que la contratación tiene 3 etapas: las actuaciones preparatorias, el procedimiento de selección y la ejecución contractual. En el caso de la contratación directa, la entidad se elimina o se exonera de realizar la etapa intermedia, es decir, la etapa del procedimiento de selección. Parte de la etapa, gran parte de esta etapa. ¿Por qué? Porque no necesita hacer un procedimiento tal cual como lo va a hacer en los otros tipos de procedimientos. Basta invitar al postor con el que desea contratar y de frente se va a ir a la etapa de suscribir contrato. O sea, ya nos vamos a olvidar de la etapa del procedimiento de selección, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Así funciona la contratación directa, manteniendo la etapa de las actuaciones preparatorias y la etapa posterior, que sería la etapa de ejecución contractual. Bien. Tenemos también un tema respecto, hay un procedimiento nuevo que no está muy utilizado, pero sí se denomina como
la modalidad mixta, ¿no? En el caso de que existan prestaciones en conjunto de servicios y de obras, pero que se trate de infraestructura preexistente, ¿ya? Eso también lo vamos a conversar a mayor detenimiento. Bien, entonces, en este cuadro que yo les estoy alcanzando, podemos encontrar cuáles son los topes del procedimiento de selección para este año para este periodo presupuestario. Esta tabla es publicada cada vez que se actualiza un valor denominado la famosa UIT, ¿cierto? De aquí sacamos las famosas compras de 8 UIT. Entonces, esta tabla me permite ordenarme a través de la ley de presupuesto, saber cuál es el monto por el cual yo puedo convocar uno u otro tipo de procedimiento de selección. Entonces yo les pido a ustedes, por ejemplo, estar atentos para poder contestarme lo siguiente, ¿no? Si yo les dijese a ustedes, vamos a convocar un procedimiento de selección por bienes por, en este caso, 40.000 soles, ¿correcto? Bienes por 40.000 soles. ¿Qué tipo de procedimiento de selección me dirían ustedes que nos corresponde convocar? A ver, para todos, por favor. Si yo dijese, chicos, vamos a hacer un procedimiento de selección para contratar bienes por el valor de 40.000 soles. ¿Qué tipo de procedimiento de selección me corresponde convocar? Su compañero Julio González me dice depende. Tania dice adjudicación simplificada. Julio, ¿serías tan amable de pronto de activar tu audio o de indicarnos de qué depende? Su compañero Gonzalo dice comparación de precios. Julio, a ver, ¿nos contestas por favor de qué dependería? Su compañero Richard dice adjudicación simplificada, comparación de precios, hay empate, ¿no? Todos dicen adjudicación. Yo voy a completar su compañero dice puede ser varios. ¿De qué dependería, Julio? Subasta inversa. Así es, ¿no? Por aquí su compañero dice, ok. Antes de dar la respuesta, antes de decir qué tipo de procedimiento corresponde, deberíamos preguntarnos lo siguiente. No solamente me basta saber que el objeto es un bien, porque allí sí yo tendría que decir si es bien, me quedo en la primera línea, ¿no es cierto? Tengo que saber, acuérdense también cuando vimos hace un ratito un triangulito donde decía la condición de su uso. Y yo tendría que preguntar qué tipo de bienes, qué tipo de bienes. Entonces, por ejemplo, si yo dijese útiles de escritorio. Un ratito, doctor. Entonces, los útiles de escritorio son bienes, pero están incorporados dentro del catálogo de acuerdo marco. Y por lo tanto, su convocatoria corresponde realizarla a través del convenio marco. ¿Y cuál es el convenio marco? El convenio marco también es un procedimiento de selección que está reconocido por la norma de contrataciones, pero que está a cargo de Perú Compras, ¿cierto? Pero es también un procedimiento de selección. ¿En qué consiste estos procedimientos de selección? En que de manera previa Perú Compras selecciona a todos los postores que van a formar parte de esta lista de proveedores de Perú Compras para que las entidades a través de un catálogo electrónico puedan comprar a cualquier proveedor que esté en ese catálogo y requerir los bienes de manera mucho más rápida, sin necesidad de convocar un procedimiento de selección, sino únicamente escogiendo productos, marcas y precios. ¿Ah? Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué tipo de bienes? Ya decimos, si son, por ejemplo, útiles de escritorio, entonces el procedimiento a convocar debería ser convenio marco, modalidad de convenio marco. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo les dijese ya no son útiles de escritorio? De pronto les digo, vamos a comprar materiales de construcción. Vamos a comprar, voy a ejecutar una obra por administración directa y necesito pues comprar todo el material de construcción. Voy a comprar cemento, voy a comprar fierros, voy a comprar talaminas, etc., ¿no? Entonces,
Entonces, lo que tengo que ver primero es si es que esos productos se encuentran se encuentran dentro de la lista de Perú Compras, ¿no? Dentro de algún catálogo. Perú Compras a la actualidad maneja algo de 7 registros, de 7, en este caso, por ejemplo, tenemos el capítulo de toners, el capítulo de útiles de escritorio, capítulo de bienes de ayuda humanitaria, ¿no? Tenemos también, me parece que está activo el de pasajes aéreos, y si mal no recuerdo, actualmente hace poco, se ha aumentado un catálogo, un registro respecto a esta compra de mascarillas y compra de EPPs, ¿no? Que se ha incorporado como un nuevo registro. Su compañera me dice, me hace una consulta, dice, la adquisición de bienes por convenio marco se cuelga en el PAC. Sí, Tania, se debe colgar en el PAC. Toda la contratación se debe colgar en el PAC, ¿no? Recuerda que en el caso de la compra por convenio marco, a veces suele pasar lo siguiente, ¿ya? Suele pasar que, por ejemplo, en el caso de los útiles de escritorio, la entidad tiene que hacer, vamos regresando al inicio, ¿no? Acuérdense cómo se forma el plan anual de contratación. Se forma del cuadro de necesidades de cada una de las áreas usuarias. Luego, el órgano encargado consolida, es decir, vamos a imaginar que la oficina A pidió útiles de escritorio, la oficina B pidió útiles de escritorio, la oficina C, la oficina D, todos han pedido útiles de escritorio. Entonces, lo que hace el órgano encargado de las contrataciones es consolidar y decir, quiero esta cantidad de útiles de escritorio. Entonces, vamos a imaginar que ha llegado a un monto, vamos a imaginar así, de 100.000 soles que en el año que van a estar en útiles de escritorio, ¿correcto? La entidad lo que puede hacer es comprar a través de un solo pedido esos 100.000 soles o hacer cuantas compras crea necesarias realizarlas, porque en convenio marco no existe el tema del fraccionamiento. Allí sí puedo realizar las compras que quiero, no hay fraccionamiento, ¿verdad? A diferencia de lo que no podría hacer en un procedimiento de selección tradicional, porque allí sí sabemos que si tengo una necesidad, tengo que adquirirla toda. No puedo dividir porque esa división me generaría un fraccionamiento que está prohibido de acuerdo a la norma de contratación. ¿Ya? Bien, entonces les hablaba de estos bienes que nos podrían servir para el tema de construcción, como cemento, fierros, varillas, etc. Allí nos tendríamos que hacer la siguiente pregunta. Estos productos están dentro del catálogo de convenio marco y deberemos revisar los registros. Si decimos no está, ¿ya podemos convocar nuestro procedimiento? No. Debemos además revisar en el catálogo de bienes y servicios comunes, es decir, debemos saber si existe una ficha técnica para estos productos. ¿Y dónde encontramos esta relación de bienes y servicios comunes? También en la plataforma de Perú Compras. Existen más de 3.000 fichas, ¿ya? de bienes y un solo servicio, que es el caso de los SOAT, que tienen una ficha técnica. Entonces, cuando la entidad va a convocar ese tipo de bienes, ¿sí? Por ejemplo, los más conocidos, los más comunes, es el cemento, el combustible, algunas medicinas, algunos implementos médicos, etc. Cuando decida comprar alguno de estos productos, deberá revisar en la plataforma de Perú Compras si es que se encuentran dentro de la lista de bienes y servicios comunes, y de ser así, lo que corresponde sería, por el monto que les he indicado en la pregunta, 40.000 soles, correspondería convocar una subasta inversa electrónica, ¿ya? Solamente si no está en Perú Compras y si no está en la lista de bienes y servicios comunes, recién procederemos a ubicarlos en uno de los procedimientos que les estoy mencionando. Entonces vamos a imaginar que pasamos ese filtro, no está en Perú Compras, no está como bienes y servicios comunes, y en este caso los precios me correspondería saber qué tipo de procedimiento de selección. Por el precio me podría corresponder comparación de precios, pero allí tendría que decir, pero un ratito, vamos a ver si es que esos bienes que tú quieres comprar son bienes, acuérdense, cuando les dije que funcionaba la comparación de precios, siempre y cuando se trate de bienes de disponibilidad inmediata, es decir, que la entidad
lo solicita y en un plazo máximo de 5 días, el contratista ha podido entregar esos bienes. Solamente en esos casos, y que además esos bienes se comercialicen bajo una oferta estándar, es decir, que sea lo mismo, en este caso, comprar una u otra marca porque estamos hablando del mismo producto, ¿ya? En esos casos, correspondería convocar una comparación de precios. Si no fuese un bien de disponibilidad inmediata, entonces allí recién podría decir que el procedimiento de selección que me corresponde convocar es una adjudicación simplificada, ¿ya? Esa es la forma entonces de cómo se puede determinar el tipo de procedimiento de selección a convocar. Fíjense que en este cuadro, en la parte central, servicios se encuentra dividido en 3 secciones, porque ya indicamos, existen servicios en general, ¿cierto? Existen consultorías de obra y además también existen consultorías en general. De estos tres ramas, de estas 3 secciones en el capítulo de servicios, el único que necesita el Registro Nacional de Proveedores como consultor de obras es el que está en medio, es decir, la consultoría de obras. El servicio en general y la consultoría en general solamente requiere que el postor tenga el Registro Nacional de Proveedores en el capítulo de servicios. Y al lado derecho encontramos pues el tema de las obras, ¿no? Ahora si yo les digo, voy a ejecutar una obra por 1.900.000 soles, ¿qué tipo de procedimiento de selección me corresponde? Allí sí sería mucho más sencillo, porque tendría que verificar si está en el monto y es 1.900.000, me correspondería una licitación pública, correcto, ¿no es cierto? Por el monto. Muy bien. Entonces, espero que este cuadrito haya quedado totalmente claro. Muy bien, licitación pública. Este cuadro está actualizado. Les hago una última pregunta para pasar de este cuadro. Y si yo quiero comprar, por ejemplo, algún tipo de bien, ¿ya? Y por el monto de 35.000 soles, ¿qué tipo de procedimiento de selección me corresponde convocar? Voy a comprar bienes por 35.000 soles. ¿Qué tipo de procedimiento me corresponde convocar? Los invito, por favor, a hacer el análisis de la pregunta. Su compañero dice, así es. Su compañera Tania tiene allí la respuesta. Me corresponde convocar compra menor a 8 UITs, ¿ya? Compra menor a 8 UITs. Y las compras menores a 8 UITs no están afectas a la ley de contrataciones. Por lo tanto, voy a hacer una compra, así la conocen, a veces la conocen como compras directas, pero su verdadero nombre son compras menores a 8 UITs. Para no confundirlas, las compras directas, para no confundirlas con las contrataciones directas. Es distinto a decir compra directa y decir contratación directa, ¿ya? Porque cuando digo compra directa está más referido a las compras cuyos montos son menores a las famosas 8 UITs. Ahora, otra información adicional. Aquí también tendríamos que responder como su compañero Julio indicó en un momento. Depende de qué bienes. Porque si se tratan de bienes que están dentro del catálogo de Perú Compras, así sea por montos menores a 8 UITs, la entidad está obligada a realizar la contratación a través de Perú Compras, ¿ya? Incluso por montos menores a 8 UITs. Así es que si es que ustedes trabajan en alguna entidad pública, hay que tener mucho cuidado con esto porque hay entidades que dicen, como son montos menores a 8 UITs, entonces los compro sin procedimiento. Mentira. Porque como están dentro del catálogo de Perú Compras, debemos adquirirlos también a través de este catálogo. ¿Ya? Bien, entonces así ya pasamos. Vamos a conversar respecto de
las etapas del procedimiento de selección, ¿ya? Ya hemos convocado nuestro procedimiento y ahora vamos a conocer cada una de las etapas del procedimiento de selección. Y a la vez que les voy hablando de las etapas, les voy a ir hablando de algunas formalidades y de situaciones que suceden dentro de esta etapa. La licitación pública, estas bases o este procedimiento, estos plazos, se aplican tanto para la licitación pública como para el concurso público, ¿ya? Pero, acuérdense, el concurso público, ¿para qué tipo de objeto contractual me sirve? El concurso público. Acuérdense que dijimos para 3, ¿no es cierto? El concurso público hemos dicho que me sirve para los servicios que en sus 3 modalidades. Servicios en general, servicios de consultoría y consultoría de obra, ¿cierto? Bien. Esta lámina, estos plazos solamente son aplicados para el concurso público, pero cuando se trate de servicios en general. ¿Cuál es un servicio en general? Servicio de mantenimiento, servicio de pronto de pintado, ¿no es cierto? Servicio de confección, etc. Son servicios en general, no un servicio de consultoría que merece una especialidad mayor. Y la licitación pública, sí, ya hemos dicho, para obras y para bien, ¿correcto? Bien. Entonces vamos a ver cuáles son los plazos. Tenemos primero a la convocatoria. La convocatoria, tanto de la licitación pública como del concurso, así como todos los procedimientos de selección, debe realizarse en la plataforma del SEACE de manera obligatoria. A través de esta convocatoria damos cumplimiento al principio de publicidad regulado en la norma de contratación. Recordemos que en esta convocatoria la entidad tiene la obligación de colgar los mismos documentos que obren en el expediente. Es decir, tiene que ser idéntico, ¿ya? La convocatoria entonces se realiza en la plataforma del SEACE y se publica evidentemente generándose una ficha del procedimiento de selección. Luego de ello, al día siguiente de convocado el procedimiento de selección, se inicia la etapa del registro de participantes. Este registro de participantes se realiza de manera continua por el tiempo que el comité así lo haya determinado. Este registro de participantes es totalmente electrónico y gratuito, ¿ya? Eso es un avance importante. Yo no sé si ustedes tienen experiencia de años atrás, cuando para registrarse como participante había que comprar bases y había que pagar un derecho para inscribirse, ¿cierto? Y nos ponían los costos excesivos. Comprábamos, yo recuerdo que los postores compraban bases que les costaban 1.500, 800 soles, ¿no? Y bueno, y lamentablemente no se podía hacer nada porque estaba regulada la norma de esa forma, hasta que el legislador cambió el asunto y dijo, un ratito, vamos, primero, el registro de participantes es gratuito. Y segundo, entidad, para que tú cobres por el tema del expediente, tú tienes que cobrar por lo que realmente estés brindando el servicio, ¿no? Tendrás que sacar el valor de la copia, etc. En fin. Registro de participantes, entonces. A través de este registro, el participante adquiere la facultad, ¿ya? O el derecho de participar en el procedimiento de selección. ¿Cuál es el derecho que le asiste a aquel participante que está registrado en un procedimiento de selección? Primero, el derecho a presentar consultas y observaciones en el procedimiento de selección. Vamos a hacer una pequeña distinción entre lo que es una consulta y lo que es una observación. La consulta viene a ser eso, algún pedido de aclaración de algún extremo oscuro o ambiguo de las bases, ¿cierto? No nos queda claro. La entidad, por un lado, indicó que se trataban de 10 unidades, pero en su calendario me ha puesto que son 20 unidades. No me queda claro cuál es. Y eso es importante reconocer. Ahorita se acaba de declarar nulo un procedimiento de selección porque la entidad, en su requerimiento, en la parte inicial de sus bases, consigna unas cantidades y en su requerimiento y en la parte de sus cronogramas de entrega no coinciden las cantidades. Eso evidentemente es un error, pero un error que va a generar la nulidad del procedimiento de selección. Se hubiese salvado este proceso
si uno de los postores hubiera sido realmente precavido y hubiese presentado sus consultas a las bases pidiendo que se aclare. Entonces la entidad hubiera dicho, oye, sí, pues me equivoqué, voy a corregir y voy a arreglar bases. Se hubieran evitado un proceso de nulidad. Pero como el postor tampoco le tomó la importancia del caso, no observó nada, ahora todo lo que avanzó es en vano porque ese proceso es nulo. Entonces, a través de esta etapa de formulación de consultas y observaciones, el postor puede pedir aclaraciones sobre aspectos oscuros o ambiguos de las bases. En cambio, cuando hablamos de una observación, la observación sí es aquello que el postor participante, o en este caso el participante, quiere objetar a la entidad, porque aquello está vulnerando la norma de contrataciones o alguno de los principios que la rigen, y es contrario a la norma. Por ejemplo, oye, entidad, está prohibido direccionar el procedimiento de selección, y tú estás direccionando al colocar una marca. Por lo tanto, yo exijo que en virtud del principio de libre concurrencia, competencia, integridad, me retires ese requisito de calificación, porque en este caso no está contribuyendo en nada al objeto de la contratación. Es una observación, ¿ya? Tanto las consultas como las observaciones se presentan de manera conjunta en un solo pliego y también se realiza de manera electrónica en la plataforma del SEAS, ¿ya? Estas consultas y observaciones pueden ser presentadas en el plazo de mínimo de 10 días contados a partir del día siguiente de la convocatoria. Es decir, se convoca y al día siguiente y por el plazo mínimo de 10 días empieza el plazo que tiene en este caso los participantes de poder presentar las consultas y observaciones. Luego de ello, una vez presentadas esas consultas y observaciones, ¿correcto?, la entidad tiene la obligación de absolver esas consultas y observaciones. Y además de absolverlas, también tiene la obligación de publicar las bases integradas. Primero, ¿quién absuelve las consultas y observaciones planteadas en el procedimiento de selección? ¿Quién las absuelve? ¿Quién las absuelve las consultas y las observaciones? Las absuelve el comité de selección, pero, aquí está el pero, ¿no es cierto? Pero las absuelve, lo que le corresponde como comité, las absuelve. Por ejemplo, si yo me equivoqué en consignar una información, yo mismo la absuelvo. Pero si se tratan de cuestiones técnicas que tengan que ver con el término de referencia, allí sí le tengo que preguntar al área usuario. ¿Ya? Entonces, lo que debo hacer como comité es correr traslado al área usuaria de esas consultas y observaciones planteadas para que ellos me den, o sea, no es que ellos absuelvan, sino es que ellos me dan el sustento de cómo absolverlo. Porque finalmente quien las va a absolver, quien va a consignar las respuestas va a ser el comité a través del pliego, pero sí le va a pedir su opinión, en este caso al área técnica o al área usuaria, ¿cierto? Le tiene que preguntar. Porque ¿quién elabora el requerimiento? El área usuario. Y acuérdense que el comité está prohibido de modificar el expediente sin que cuente previamente con la autorización expresa del área usuaria. Entonces vamos a imaginar que en el requerimiento el área usuaria consignó que la experiencia del postor debía ser, se me ocurre de un profesional propuesto, que debería ser 6 años de experiencia. ¿Sí? Pero de pronto me observan y me dicen, no, porque es demasiada experiencia, deberían ser solamente 3. El comité no lo puede decidir por sí solo. Tiene que preguntarle al área usuaria y el área usuaria le dirá, ¿sabes qué? Sí, vamos a aceptar esa observación, vamos a reducir, o le dirá, no, no queremos reducir, y tendrán que explicar evidentemente los motivos. Adicionalmente a dar respuestas a estas consultas y observaciones, el comité tiene que integrar las bases. Las bases integradas vienen a ser las reglas de juego definitivas de, en este caso, el procedimiento de selección, ¿ya? Vienen a ser entonces las reglas definitivas. Allí, el comité debe, en estas bases, incorporar las modificaciones
producto de las consultas y observaciones. Para el ejemplo que les estoy indicando, si hemos cambiado la experiencia de 6 años a 3 años, en mis bases integradas modificaré y diré experiencia modificada. Ya no son 6 años, son 3 años. Deberé incorporar esas modificaciones. Ahora, ¿qué es lo que me dice la norma de contrataciones? ¿Qué es lo que me dice la norma de contrataciones? ¿O qué es lo que señala la norma de contrataciones? Que de existir incongruencia entre lo que yo he contestado en mi pliego de absolución de consultas y observaciones y mis bases integradas, voy y debo preferir lo que diga el pliego. ¿Ya? Eso es lo que debo preferir. Su compañero Rodolfo pregunta, ¿cómo saber que una licitación es direccionada? Bueno, Rodolfo, en realidad, ¿cómo saber que una licitación está direccionada? Yo me imagino que podría ser cuando tú ingresas al procedimiento de selección, bajas las bases y empiezas a evidenciar, por ejemplo, que tú no cumples ningún requisito. O sea, hoy están pidiendo requisitos que realmente no los cumplo yo ni lo cumple nadie. O sea, creo que solamente lo cumple una empresa. Entonces, porque, por ejemplo, solo están pidiendo experiencia en este objeto de aquí, cuando el que tiene experiencia ya sabemos quién es. Allí podría, por ejemplo, saber, ¿no es cierto? Y también cómo, en todo caso, cómo defenderme de un posible direccionamiento a través de las consultas y observación, haciéndole saber al comité que las disposiciones que he incluido en el procedimiento están afectando la libre competencia y la libre concurrencia. ¿Bien? Bueno, entonces, el plazo para que el comité absuelva esas consultas y observaciones y además integre las bases es de 5 días, ¿ya? Correcto, en este caso, registradas las consultas y observaciones. Luego de ello, tenemos otra etapa, ¿sí? En el caso de las licitaciones y los concursos públicos, solamente en estos casos, la norma prevé la posibilidad dentro de los 3 días siguientes de haberse colgado la absolución de consultas y observaciones y además las bases integradas, de que los postores puedan de manera excepcional, solo en licitación y concurso, solicitar la elevación al OCE de esas bases integradas y además de ese pliego absolutorio de consultas y observaciones. ¿Para qué? Para que sea el OCE, a través de su dirección de riesgos, que quien emita un pronunciamiento dentro del plazo de los 12 días para que se modifiquen las bases. Voy a poner el mismo ejemplo que les estaba dando. El postor observó y dijo que la experiencia que estaban solicitando de 6 años era una experiencia arbitraria, una experiencia que estaba direccionando el procedimiento de selección. El comité le dijo, ¿sabes qué? No voy a cambiar nada, porque a veces el área usuaria suele dar esta respuesta, ¿no? El área usuaria es la responsable de definir lo que necesita y por lo tanto yo he dicho que eso es lo que necesito y aquí no se dice nada más. Puede ser una respuesta absurda, pero así las hay, ¿no? En este caso, el postor, en el caso de la licitación y el concurso público, tiene la oportunidad de presentar una especie de recurso, ya no es un recurso propiamente dicho, ¿no? Tiene la posibilidad de solicitar la elevación de observaciones al OCE y decirle a la entidad, oye, entidad, un ratito, como yo creo que tú estás recontraparcializada y no estás modificando lo que te indico que modifiques porque debes modificarlo, estás atentando contra los principios, le voy a pedir al OCE que se pronuncie a través del el formato de la emisión del pronunciamiento. En este caso, el OCE tendrá que emitir un pronunciamiento. Exactamente, se paga el OCE, sí, Franklin, se paga. La tasa es de 920 soles, me parece. Es el monto que se paga, ¿no? Para que el OCE pueda pronunciar. Entonces, ¿qué es lo que hace el OCE? El OCE va a revisar la información de la entidad, para empezar va a revisar todo el proceso, ya todo, desde el inicio hasta la etapa en la que se encuentra. Y luego le va a pedir a la entidad que sustente realmente por qué no quiere cambiar, ¿no? Le va a decir, oye, tú tienes que responderle bien, tienes que darle motivos, tienes que darle razones,
Y si yo considero que esas razones están justificadas, entonces te voy a dejar que sigas con tu proceso, o si no, te voy a decir cambio. ¿Ya? Es lo que hace el OCE. Entonces, el OCE emite su pronunciamiento y también publica las bases integradas. ¿Ya? Ese es un camino. ¿Listo? Y luego se continúa pues con lo siguiente. ¿Qué pasa después de ello? Luego viene la etapa de la presentación de ofertas. La norma establece que la presentación de ofertas debe realizarse en un plazo mínimo de diferencia de 7 días entre la absolución de consultas y la presentación de ofertas. ¿Ya? Esta presentación de ofertas se realiza de manera electrónica en la plataforma del SEAS, ¿cierto? Es súper sencillo colgar ofertas, lo único que tienen que hacer evidentemente es elaborarlas y luego imprimirlas y luego escanearlas. Ese es el procedimiento, por si acaso. Las entidades en muchas ocasiones rechazan ofertas porque no contiene la firma del postor, porque la firma es una firma pegada, es una firma copiada. Y lo que dice el OCE es que tiene que ser tu firma. Imprimes, firmas y escaneas. ¿Ya? Todo eso se publica o todo eso se registra en la plataforma del RNet. Para ello necesito tener, del SEAS. Para ello necesito tener un usuario y contraseña para poder primero inscribirme en el proceso. Todo se hace de manera virtual, ¿no? Me inscribo con mi usuario, que es mi root, y mi contraseña, la que yo haya creado. Me inscribo en el procedimiento de selección a través de la plataforma. También presento consultas y observaciones a través de la plataforma. Anteriormente, las consultas y observaciones se presentaban ante la entidad. La entidad te cerraba la ventanilla y te decía, no te voy a atender, no te voy a recibir tu consulta. Ahora no hay ningún problema de ese tipo, porque todas las consultas y observaciones se realizan de manera virtual en la plataforma. También la absolución de consultas se realiza a través de la plataforma, el comité publica su absolución de consultas de observación. Y también la presentación de ofertas, como les estoy indicando, se realiza de manera virtual. Actualmente, en el caso de la licitación pública y el concurso público para los servicios en general, se presenta una única, único, entre comillas, sobre, ¿no? Como se denominaba. Recordarán ustedes que antes decían, ¿no? Se presentan dos sobres, el sobre técnico y el sobre económico, ¿cierto? Actualmente nos olvidamos de ese tema porque la oferta es una sola, ¿ya? Que contiene el precio, pero es una oferta única. La norma en el caso de las licitaciones públicas y los concursos públicos establece que debe existir como mínimo 22 días hábiles entre la convocatoria y la presentación de las ofertas. Un dato importante, todos los plazos, ¿ya? Esa es una regla de oro, todos los plazos a que se hagan mención en la fase del procedimiento de selección, todos los plazos son computados en días hábiles. ¿Ya? ¿Cuáles son los días hábiles? De lunes a viernes, sin contar sábados, ni domingos, ni feriados, ¿correcto? Eso en cuanto estamos en la etapa del procedimiento de selección. Una vez que se suscribe el contrato, ¿ya? Una vez que se suscribe el contrato, allí sí los plazos se computan en días calendarios, es decir, de lunes a domingo, ¿ya? Cuando ya firmamos el contrato. Bien, entonces, continuando con este esquema, tenemos luego que ya se ha hecho la presentación de las ofertas. De acuerdo al calendario, el comité procederá a la evaluación de ofertas. Evidentemente, antes de evaluar las ofertas, debe realizar el filtro de la admisibilidad, ¿ya? Vamos a verificar más adelante que tratemos por la admisibilidad. Cuando hablamos de admisibilidad, debemos entender que la entidad va a revisar únicamente la presentación de documentos obligatorios requeridos en las bases. Una vez de eso, va a proceder a la etapa de evaluación de ofertas. Cuando hablamos de evaluación, ya hablamos de que va a evaluar factores de evaluación para asignar puntajes. ¿Y para qué? Para poder determinar quién es el postor que está en el primer y el segundo lugar. Solamente así podremos, en este caso, saber a qué postor se va a realizar su oferta. ¿Ya? Bien.
Luego de ello, una vez, en este caso, ya realizada la evaluación de las ofertas y la calificación del primer y segundo lugar, pasaremos a la etapa del otorgamiento de la buena pro, que se realiza a través de un acta debidamente suscrita y firmada por el comité y que se publica en la plataforma del SEA. Luego de otorgada la buena pro, vamos a ver que depende mucho el tema del tipo de procedimiento para esperar el plazo de consentimiento, ¿ya? Su compañero Víctor nos hace una pregunta. Víctor Montero pregunta, en el caso haya una documentación falsa, ¿el encargado de darse cuenta de ello es el comité de selección o el área usuario? En realidad, el encargado de darse cuenta, finalmente, no es ni uno ni otro, ¿ya? ¿Por qué? Los documentos que son presentados por el postor para el procedimiento de selección son documentos que gozan de un privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? El famoso principio de presunción de veracidad. Es decir, yo como comité debo presumir, ¿ya?, que los documentos que me han presentado el postor en su oferta son documentos verídicos, son documentos ciertos, ¿ya? Yo no puedo desvirtuar esa presunción con otra presunción. ¿Y a qué me refiero con otra presunción? Por ejemplo, este es el documento y yo digo, oye, yo creo que este es un documento falso o inexacto, ¿no? El comité no puede hacer eso, salvo que tenga la certeza que se trate de dos documentos presentados y que yo diga, no, esta firma no es la misma o la persona que dice firmar aquí no es la misma. Si yo compruebo eso, lo que puedo hacer es descalificar la oferta. Pero vamos a imaginar que yo como comité no me di cuenta, ¿cierto? Yo no me di cuenta, yo pensé y así que esos documentos eran verídicos. En el caso de los procesos de selección, la norma textualmente establece que la entidad está obligada a realizar fiscalización posterior de todos los documentos que formen parte de la oferta del postor ganador de la buena pro, ¿ya? Todos los documentos. Entonces, en este caso, quien es responsable de hacer la fiscalización posterior va a ser, en este caso, la entidad o la oficina de administración, la que pueda iniciar este procedimiento de fiscalización, ¿ya? O a quien la entidad delegue esta función. Pero eso no se hace sino hasta que se consienta la buena pro, porque la norma señala que recién una vez consentido el procedimiento o el otorgamiento de la buena pro, se podrá iniciar, en este caso, la fiscalización posterior. Y también hay reiteradas opiniones que señalan que no se puede suspender el procedimiento de selección porque yo estoy haciendo mi investigación, ¿ya? Su compañero Franklin pregunta, ¿ese procedimiento se hace a solicitud del titular del pliego? Ese procedimiento se hace de manera obligatoria, así nadie lo pida, porque textualmente la norma de contrataciones señala que la oferta del postor ganador tiene que realizarse en este caso, la fiscalización posterior, ¿ya? Eso se da, digamos, por norma expresa, ¿ya? La norma expresa que la norma establece para el postor ganador de la buena pro. Entonces, señor Franklin, no necesitamos esperar que nos soliciten. Correcto. Inmediatamente después del otorgamiento, no. Después del consentimiento. ¿Ya? Después del consentimiento. ¿Qué dice el compañero? Si ahora su compañero Víctor nos cambia la pregunta, entonces, si es que la fiscalización se verifica que hay documentación falsa, el responsable es el comité de selección, ¿verdad? Depende, Frank, depende, Víctor. Depende, si yo no pude advertirlo, yo como comité no tengo por qué saber que ese documento era falso o no, porque a mí no me corresponde hacer fiscalización posterior. A mí me corresponde como comité evaluar las ofertas y yo las he evaluado en base al principio de presunción de veracidad.
salvo que me detectes y me determines que yo como comité sí tenía conocimiento de él. Allí sí, pues no puedo salvar responsabilidad, porque de lo contrario, insisto, el comité estaría protegido por el tema en este caso, la presunción de veracidad. La presunción de veracidad no puede ser desvirtuada, ¿ya? Ahora, en este caso, Víctor, ¿qué es lo que pasa con estos documentos? Si es que la entidad detecta que existe un documento, en este caso, que sea falso o inexacto, si lo detecta hasta antes de que, en este caso, suscriba el contrato, puede declarar la nulidad, si así lo quiere, ¿cierto? Pero lo tiene que declarar antes de esa etapa. ¿Qué pasa si la entidad no se da cuenta, sino hasta después de suscrito el contrato? Una vez suscrito el contrato, la entidad también puede declarar la nulidad, ¿eh? Pero la entidad también tendrá que en ese caso analizar si es que le corresponde o no le corresponde declarar nulo el contrato, ¿no? Porque en realidad tendrá que medituar en qué momento se dio cuenta. Hay entidades que se dan cuenta de este documento cuando ya están al 80% de su ejecución contractual. Entonces la pregunta sería, ¿sería válido declarar la nulidad de un contrato cuando ya estamos a punto de terminarlo? ¿O me conviene terminar ese contrato y enviarlo al tribunal para que el tribunal sancione? ¿No? Ese es otro tema. Su compañera Franklin dice, es que el tema le da al postor para que lo regularice o corrija. Depende, Franklin, porque vamos a ver que sí hay documentos que son subsanables y hay otros documentos que no son subsanables. Por eso es importante que el postor conozca qué documentos puedo subsanar, qué documentos no puedo subsanar y estar allí, ¿no? Fastidiando con la apelación. Su compañero dice, no es posible porque la oferta está en el SEACE y no se pueden cambiar documentos. Se pueden subsanar, ¿cierto? Pero una precisión que hace su compañero, no lo puedo cambiar en el sentido de regularizar o corregir, ¿no es cierto? Pero sí puedo subsanar las ofertas, ¿cierto? Eso sí es posible, subsanar. Así es, la subsanación, su compañía se queda registrada, además se publica en la plataforma, el profesor también la subsana a través de la plataforma. Bien. Así es. Vamos avanzando entonces. A ver. Bien, para ya no ahondar en las etapas, porque son las mismas, o sea, es la misma etapa para todos los procedimientos, presentación de consultas, observaciones, presentación de ofertas, etcétera, solamente que va a ir cambiando respecto de tipo de procedimiento, va a cambiar los plazos, ¿no? Hay procedimientos que van a ser más pequeños y hay procedimientos que van a ser más grandes, como la licitación pública y el concurso público, pero en resumen, la esencia de cada una de las etapas es la que les he ido señalando, ¿ya? Una diferencia adicional en todo caso es que en el caso de las adjudicaciones simplificadas, no existe la etapa de elevación de consultas y observaciones, ¿ya? Allí sí, en ese caso, esa etapa no está pensada en el caso de las adjudicaciones simplificadas. Precisando además, en plena pandemia, por ejemplo, el OCE suspendió momentáneamente ese trámite de elevación de consultas y observaciones, pero actualmente ya se ha vuelto a la normalidad. Su compañero dice, ¿en proceso de servicio se presenta el precio en otro archivo? No, en el de servicio se presenta en el mismo archivo. No, en realidad, en ningún procedimiento se presenta en otro archivo, ¿ah? Todo se presenta en el mismo archivo. No hay ningún procedimiento de selección que se tenga que presentar en este caso, digamos, archivos distintos. Ahora, para efectos de la plataforma, ¿sí? Para efectos de la plataforma, sí cuelgo a archivo respecto a la oferta económica, pero viene a ser la misma propuesta, ¿ya? Incluso hay personas que cuelgan 3, 4 archivos porque no les alcanza en uno solo, ¿ya? Entonces, no hablemos de cantidad de archivos, sino hablemos de que es una sola oferta, ¿ya? La oferta está incluida, el precio, o en este caso, la oferta económica. La comparación de precios ya lo habíamos indicado también. A ver.
Ya, la comparación de precios también ya la habíamos mencionado al inicio, que solamente sirve para el caso de los bienes y servicios de disponibilidad inmediata, y es un procedimiento sumamente sencillo que se realiza solicitando cotizaciones a un mínimo de 3 postores, quienes tienen que presentar sus declaraciones juradas a través de correos o a través de mesa de partes, y el comité decide otorgarle, en este caso, o el órgano encargado, decide otorgarle la buena pro a la oferta más baja. Y esas ofertas más bajas se cuelga en la plataforma del SEACE y se le da la buena pro, ¿no? Entonces es un procedimiento súper sencillo, súper rápido. Recuerden que tiene un tope, no se puede convocar para muchos procedimientos, y además tienen que ser solamente para bienes y servicios de disponibilidad inmediata, ¿ya? Allí en el material les dejo ya para su práctica algunos ejemplos de cómo se realiza el tema de la evaluación, ¿no? La evaluación se realiza pues aplicando los puntajes para cada uno de los factores de evaluación, ¿no? Por ejemplo, allí tenemos una, a ver, vamos a ver si nos da todavía un tiempito de poder mostrarles un breve ejemplo. Bien. Allí tenemos, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo allí que los factores de evaluación es el precio, 50 puntos, y en el caso de plazo de entrega tenemos 20, 30 y 50 puntos. En total, ¿cuánto puntaje hay? 100 puntos, ¿cierto? Que así es el puntaje que debe existir. Tenemos postor A, postor B y postor C. Díganme ustedes, a ver, díganme ustedes, ¿qué puntaje tendría cada uno de los postores? ¿No? Si quieren, lo dejamos para su práctica, o si quieren lo hacemos ahora, ¿no? De manera rápida, nada más, la oferta del postor A pregunta, allí tendríamos que saber qué puntaje le corresponde respecto al plazo de entrega. ¿Qué puntaje le corresponde al postor A por su plazo de entrega? 20 puntos, ¿correcto? Sí, ya. Y en el caso en este caso del precio de la oferta económica, ¿qué puntaje le va a corresponder? Y ahí va a depender, ¿no es cierto? Va a depender de la fórmula que se le aplique, en este caso, a la oferta. La norma señala, para el caso del precio, que se le debe asignar 100 puntos a la oferta más baja. Pregunta, ¿cuál de los 4 postores debería tener los 100 puntos? No 100 puntos, perdón, 50 puntos, porque el precio tiene 50 puntos como máximo, ¿cierto? El postor A, ¿no es cierto? Postor 120.000 soles. El postor A, entonces, se gana automáticamente los 50 puntos del precio y los 20 puntos de los 15 días, ¿correcto? ¿Cuánto puntaje tendría allí? 70, ¿no es cierto? ¿Tiene 70? ¿No es cierto? Sí, correcto. Bien, pero fíjense ustedes que no tiene el máximo puntaje, ¿ah? ¿Cuánto es el máximo puntaje en este ejemplo? ¿Cuánto sería el máximo puntaje? 100, ¿no es cierto? Correcto, bien. Entonces, a los siguientes postores, el puntaje que se le va a asignar, el precio, va a depender y va a ser inversamente proporcional. La norma propone una fórmula que se las voy a colocar acá para que puedan leerla, que es multiplicar, en este caso, el valor, ¿sí? Vamos a colocarla acá, el valor de la oferta más baja por, en este caso, el factor del puntaje, es decir, los 50 puntos, para que pueda, en este caso, encontrar la fórmula inversamente proporcional, ¿ya? Les voy a dejar aquí la fórmula para que puedan aplicarla. Un minutito para poder colocar. A ver, no me copia, no me está copiando aquí. Bien, se las voy a compartir acá en un momentito porque mi archivo no abre y no puedo copiar, ¿ya? Lo cierto es que el puntaje que se le coloca es el puntaje inversamente proporcional. Un momentito, vamos a compartir algunos casos.
Y aquí tendríamos que colocar, en este caso, el puntaje que a cada uno de los postores les debería corresponder de acuerdo. Ahora, una vez que se obtenga tanto el puntaje de los factores de evaluación, incluido el precio, se sabrá entonces quién es el postor ganador de la buena prueba. Acuérdense entonces que cuando hablamos del procedimiento de selección, en la etapa de evaluación es en la etapa en la que el puntaje, el comité deberá asignarle el puntaje al postor, para que luego proceda a evaluar la oferta del primer y el segundo postor y decidir quién es el que gana el procedimiento de selección. Una vez que se ha determinado el puntaje de los postores, el comité tiene que proceder a revisar los requisitos de calificación. Y aquí ya no hablamos de puntajes, ¿no es cierto? Aquí solamente hablamos de cumplimiento, que tiene que ver con la clase anterior. Vamos a verificar que el postor cumpla con la capacidad legal, es decir, la habilitación, la capacidad técnica y profesional, dependiendo de lo que se le haya solicitado al postor, y la experiencia del postor. Si es que en el caso anterior de los ejemplos que estábamos hablando, si es que un postor, por ejemplo, no cumpliese con algún factor, por ejemplo, podría ser que un factor de evaluación sea la presentación de una norma ISO. Si un postor no presenta ese factor de evaluación, su oferta no es descalificada ni es no admitida. Simplemente no será acreedora del puntaje, pero sigue participando. En cambio, si un postor no cumple con acreditar el cumplimiento de un requisito de calificación, allí sí su oferta quedará descalificada, ¿ya? Bien, entonces por aquí ya estoy encontrando el tema del, vamos a ver, solo para dejárselos. Voy a tratar de copiarlo acá, ¿ya? La fórmula que se aplica es el famoso, tal vez no van a salir las letras. Y vamos a perder allí más tiempo porque no lo puedo colocar. Es el OM, que viene a ser el precio de la oferta más baja, ¿sí? La oferta más baja se multiplica, en este caso, por el puntaje máximo del precio. Para empezar, ¿cuál sería la oferta más baja? Solo para explicarles cómo se hace este tema. ¿Cuál es la oferta más baja? La oferta más baja viene a ser 120, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, se realiza así, 120, que va a ser siempre la oferta más baja, por, en este caso, el puntaje máximo. ¿Cuál es el puntaje máximo? Del precio. ¿Cuál es el puntaje máximo del precio? A ver. El puntaje máximo del precio. 50, no 150, 50, acá estamos, este es el precio, este es el puntaje más alto, ese va a ser lo más alto que yo le pueda poner en este factor, no le voy a poder poner más precio, entonces tendría que ser la oferta más baja por, en este caso, el puntaje máximo, que sería 50, ¿ya? Sobre, vayan haciendo por favor su ejercicio, sobre, en este caso, el OI, que viene a ser el precio que yo estoy buscando. Es decir, para el ejemplo del postor B, ¿qué puntaje tendría que poner el postor B? Con esa fórmula que les acabo de indicar. ¿Qué multiplican? Para el postor B. A ver, vamos a verificar aquí. ¿Cómo sacaría el puntaje del postor B? ¿Qué multiplico? A ver, un punto más sobre su examen. ¿Quién me va a indicar? A ver, chicos. Ahí está, ¿no es cierto? 120 por 50 sobre, en este caso, el precio que se está buscando, ¿no es cierto? Bien. Muy bien, chicos. Esa entonces es la fórmula que se utiliza para poder determinar el valor, ¿ya? Listo, a ver qué tenemos por aquí. Además, acuérdense que cuando estamos evaluando las ofertas, ¿sí? Cuando estamos evaluando las ofertas,
lo primero que hacemos es revisar la admisión de las ofertas, la admisión de las ofertas. Luego, en este caso, después de haber evaluado la admisión, ¿correcto? Luego de haber evaluado la admisión, tenemos que verificar el tema de la evaluación de las ofertas, es decir, cuando le damos el puntaje. Y después de ello, ya procedemos a la etapa de calificación, donde diremos si la oferta está calificada o no calificada. Y aquí tenemos el tema de la fórmula. Acá está, ¿no? Ya que no la he podido copiar, ahí estaba. No me permitía avanzar. Igual allí el material se les va a quedar para que puedan ustedes revisarla y poder aplicar la fórmula. Ya no me permitía, no sé por qué no me permitía avanzar, pero ahora sí ya podemos compartir aquí la lámina. Muy bien, su compañero Mer ya sacó ahí los puntajes, es decir que ya se ganó un punto sobre su examen, pues, ¿no? Porque ha respondido, ha dado la respuesta. Ya está. Pero, hay errores, ¿ah? Que tienes que reformularlos. ¿Y por qué? Porque si estamos diciendo que el puntaje más alto es 50, ninguna de las ofertas debería tener más de 50 puntos. ¿Sí? Ninguna debería tener más de 50. La máxima debería tener 50 y las otras deberían ser inversamente proporcional. Hay algo que estás haciendo mal en la fórmula. No, porque no hay técnico y económico. Ahí son solo 50. Ya no existe ese caso. Ya no existe el tema del técnico y económico. Ah, ya no, ya. Olvidémonos de ese tema. ¿Ya? Allí les dejo a ustedes para que puedan revisarlo. Igual, si les queda alguna duda, la siguiente clase me la consultan. ¿Ya? Aquí en este ejemplo que les estoy dando para el caso de bienes y servicios está mucho más complejo, ¿no? Porque acá tenemos el puntaje, en este caso de la oferta, y estamos sacando el puntaje que le corresponde, ¿ya? Para que lo puedan ver. ¿Ya? En este caso. Ahí está más completo en esta lámina. Bien, chicos. Ah, ok, ya, Mer, ya, está bien. O sea, había sumado el puntaje más esto. Ya, muy bien. Ahora sí te creo, ya. Está bien, vamos con cargo a revisarlo entonces. Estaba sumando el puntaje. Entonces, podría ser que lo que dice, vamos a imaginar que las respuestas que nos ha dado su compañero Ner son ciertas, ¿no es cierto? Ya, vamos a identificar que no necesariamente el precio más bajo es el que va a obtener el mejor puntaje, porque luego de una sumatoria de todos los factores de evaluación, voy a determinar quién tiene el mejor orden de apelación. Puede ser que haya ofertado un precio bajo, pero no cumple con los siguientes factores y por lo tanto su oferta no necesariamente gane. Por lo tanto, hay quienes dicen, no, es que hay impostores que se tiran al piso con su propuesta. Es cierto, pero no necesariamente gana el precio más bajo. ¿Ya? Bien, chicos, espero entonces que les haya quedado claro cuáles son estas etapas del procedimiento de selección. Algo adicional que debo mencionarles es que todo resultado del procedimiento de selección es impugnable, es decir, puede presentarse un recurso de apelación ya sea ante el titular de la entidad o ante el Tribunal de Contrataciones. Todos los procedimientos. El plazo para impugnar son 8 días en las licitaciones públicas y el concurso, y en el caso de las adjudicaciones simplificadas y los otros procedimientos son solamente 5 días hábiles, ¿ya? Para ello, se debe pagar una tasa equivalente al 3% del valor estimado o del valor referencial de la contratación y deberemos determinar a quién corresponde resolver ese recurso, porque si nos equivocamos y no llamamos a la doctora para que presente nuestro recurso de apelación, de repente presentamos nuestro recurso ante la entidad y nos correspondía presentarlo ante el Tribunal de Contrataciones. Mi recurso va a ser declarado improcedente de plano, o al revés, ¿no es cierto? Me correspondía presentarlo ante la entidad y lo he ido a presentar ante el Tribunal de Contrataciones, ¿ya? Hay que tener cuidado con esa situación. ¿De qué va a depender? Del monto. Montos mayores a 50 UIT se presentan al Tribunal de Contrataciones.
montos menores se presentan ante la entidad. Y en los casos que se quiera impugnar una nulidad o una cancelación, de todas maneras, de manera independiente al valor, tendrá que ser presentado ante el Tribunal de Contratación. Bien, chicos, eso es entonces lo que puedo decirles a pasos agigantados respecto de la etapa del procedimiento de selección. Una vez que se otorga la buena pro, se consiente la buena pro, nace la obligación de la entidad y del contratista de suscribir el contrato. Procedimiento que lo veremos ya en la siguiente y última sesión de este módulo. Bien, chicos, muchísimas gracias una vez más por su atención y sobre todo por su participación, que definitivamente hace más amena la clase, y nos vemos el día sábado ya para concluir este módulo. Listo, a ustedes, chicos, muchas gracias. Janita, nos vemos.